¿Existe vida después de la muerte? ¿A dónde van nuestros seres queridos cuando parten de este mundo? ¿Desaparecen o existe otra realidad? ¿En dónde están nuestros familiares fallecidos? ¿Nuestros padres, nuestros hijos, nuestros abuelos o nuestros hermanos? Para poder dar una respuesta a esta pregunta, hoy tenemos un invitado especial. Él es Marco Montero, un empresario colombiano que ha vivido 15 años en España y ahora mismo se encuentra en Colombia. Y él nos va a develar que, cuál es ese misterio, qué hay en esas puertas cercanas al más allá. Bienvenido, Marco. Gracias, David, muy amable, un placer estar contigo. Quisiera que iniciáramos con una pregunta y antes de entrar directamente a la experiencia, por favor, coméntanos quién era Marco antes de haber vivido esta experiencia. Sí, claro, Marco era una persona que tenía tan solo 20 años. Yo estaba estudiando, estaba en la universidad, era una persona supremamente joven. Mi vida había sido una vida tranquila. Yo estuve a nivel de religioso, yo tuve la oportunidad de estudiar en un colegio católico, entonces era una persona que había tenido contacto con Dios, ocasionalmente iba a misa, pero pues no era una persona que fuera muy religiosa, por decirlo así. Entonces, era una persona muy joven que esta experiencia cambió por completo mi vida. ¿Qué fue lo que sucedió em, para que tuvieras esta experiencia? Y mencionabas antes de que ingresáramos a este espacio que 2 meses atrás o unos meses atrás viviste una serie de acontecimientos que podrían ser una señal para lo que iba a ocurrir a continuación. Sí, es algo muy curioso. Yo pienso que todas las personas antes de morirse tenemos un aviso, tenemos una oportunidad de prepararnos para lo que viene. A mí me pasaron unas cosas rarísimas porque 2 meses antes pasaron cosas que no pasaban en mi vida y era algo curioso. Yo estando en Bogotá y fueron muy seguidos testigos de Jehová a golpearme en mi casa y a decirme que me convirtiera y pasaban cosas muy raras. Yo sentí una necesidad, por ejemplo, muy grande de recoger ropa para personas necesitadas y empecé a hacer una cantidad de cosas que no hacía antes. Y también antes de que pasara, no sé, ya cuando era más cercano, yo ahora contaré qué me pasó, yo ya sabía que me iba a pasar algo. Yo tenía la seguridad de que mi vida iba a terminar. Yo estaba, eso fue un día viernes 30 de agosto, yo estaba en una finca lechera con mi padre y yo al otro día tenía clase, entonces yo cogí un autobús en la portada de la finca. El bus iba para Bogotá. Esto era por la laguna de Suezca. Yo cuando me subo al autobús, yo siento yo digo, llegó el momento. Ya llegó el momento de lo que tiene que pasar. Era un viernes súper triste porque ya era un poco tarde, estaba lloviznando y el bus empieza su recorrido y a mí me pasó algo supremamente mm, especial y es que cuando el autobús hizo una parada en Suezca, en el pueblo, eso ya eran como las 6 de la tarde y lo que te digo, estaba lloviendo y había una voz que me hablaba muchísimo y me decía que por favor me bajara del autobús y buscara otro. Entonces yo me ponía a pensar y decía, esto es absurdo, porque para coger otro autobús me tocaba caminar como 6 kilómetros, ya estaba oscuro, y entonces la voz me seguía hablando, y entonces llega un momento que me dice, cámbiate de puesto, cámbiate de puesto. Entonces ya fue cuando yo dije, pero ¿qué es toda esta locura? Y entonces yo
ante esa situación, yo estaba en la fila donde va el conductor, me hice unos puestos atrás donde iba la llanta y me acuerdo mucho que en ese momento entró al autobús una persona joven, pero tenía una cara de amargado, era una energía rara y pues seguramente esta persona presentía lo que iba a pasar más adelante. Pues el autobús, cuando sale a la vía, el conductor iba manejando muy rápido, muy prudentemente, y nosotros tuvimos un accidente. En el lugar donde yo estaba sentado inicialmente, esa persona falleció, esa persona tuvo un trauma cranoencefálico. Entonces, mi historia es un poco apasionante, por decirlo así, porque después de este hecho pasan bastantes cosas especiales. Cuando fue el accidente, yo quedé en la bodega del bus y yo me acuerdo que yo escuchaba las sirenas, las ambulancias, todas las personas, y yo no podía salir de ese sitio, pero pues yo estaba, bueno, realmente cuando pasa eso, yo pensaba que era una pesadilla porque yo iba medio dormido y eso que tú haces para tratar de despertarte, y ya es cuando yo me doy cuenta que efectivamente fue algo que sucedió. Y yo escucho la sirena, las personas, y yo trato de calmarme, digo, bueno, ya ahora vendrán a buscarme. Y bueno, de un momento a otro todo queda en silencio, todo queda en paz, y yo digo, hostia, a mí no me han visto. Entonces, claro, ahí en ese momento a mí me entra pues un poco de pánico porque yo no podía salir de ese sitio y yo dije, no me van a encontrar y acá me va a quedar. Y a través de toda la experiencia que yo tuve, yo digo que tuve, por decirlo así, unos ángeles de la guarda muy, muy buenos conmigo. Había dos personas, dos señoras que no les había pasado nada en el accidente y ellas se quedaron afuera. Entonces yo escucho las voces y yo empiezo a pedir auxilio. Obviamente, imagínate la sorpresa de esas personas de ver que había alguien ahí y no lo hayan visto. Entonces ahí suben y yo les pido ayuda para que me ayuden a salir. Finalmente, después de mucho esfuerzo, me sacan. Eh, yo tuve un trauma bastante fuerte aquí en el brazo izquierdo. Me quedó colgando el brazo de este músculo. Yo me acuerdo que yo me cogía el brazo y cuando me lo soltaba me quedaba colgando. Y claro, como fue una fractura abierta, todo esto estaba destrozado y salía sangre como cuando se rompe un tubo, salía sangre a borbollones. Entonces, en ese momento, pues bueno, yo trato de calmarme y pensar un poco. Entonces dije, tengo que hacerme un torniquete para frenar la hemorragia porque salía muchísima sangre. Entonces saqué un pañuelo, pedí un esfero, me hice el torniquete, tenía la cara toda cortada, bueno, estaba bastante herido. Y claro, en esa época, o bueno, actualmente la gente no recoge un herido en la carretera y pues claro, yo tenía toda la cara cortada, el brazo, tenía muchísima sangre por todo mi cuerpo y ninguna persona quería recogerme. Mm. Finalmente me recogió una persona que nunca se supo quién fue. Fue una persona que me recogió y me llevó al hospital de Sesquilé, que era el hospital más cercano. Y al otro día, cuando mi padre va, las personas decían que había venido un señor alto, muy blanco y muy guapo, que era una persona muy atractiva, pero de un momento a otro desapareció. Después decían que seguramente fue un ángel que me recogió y me Mm. llevó. Cuando, cuando yo voy de camino al hospital, en medio de mi ignorancia, por decirlo así, yo decía, bueno, es una fractura, yo dándome ánimo, ya ahorita llego, bueno, me pondrán yeso y solucionado. Cuando yo llego al hospital y veo la cara del médico en urgencias y cuando empieza a hacerme unas preguntas, yo en ese momento soy consciente de la gravedad. Él me dice, yo tengo que enviarlo a usted a Bogotá porque aquí no tengo los medios para salvarle su brazo. Y ahí pasa un fenómeno, yo no me acordaba qué tipo de sangre era y estaba cerrado el laboratorio, entonces a mí no me pueden hacer una transfusión, a mí me ponen sueros líquidos con calmantes, medio me ponen tablilla en el brazo
y me envían en una ambulancia solo, solamente con el conductor, no había ninguna persona, ni enfermero, ni nada que me acompañara. Entonces yo inicio un viaje en la ambulancia que fue una de las experiencias más dolorosas y más fuertes que yo he tenido que vivir en mi vida, porque a medida que empezó a pasar el tiempo, me pasó el efecto de los calmantes y cuando se despierta el dolor era impresionante, impresionante. Para mí, cada minuto era como una hora, o sea, el tiempo era muy largo y a través de que va pasando el tiempo, por la pérdida de sangre, yo estaba perdiendo mucha sangre, y yo soy consciente que me puedo morir. Y es como si tuvieras una vela, que la vela se va agotando, se va agotando, se va acabando. Y entonces en ese momento yo empiezo con una lucha muy grande para no morirme. Que yo decía, no, yo soy muy joven, tengo solo 20 años, tengo muchas cosas para hacer en la vida, no me puedo morir. Entonces el transporte fue súper doloroso, pero también conté con un ángel de la guardia que era el conductor de la ambulancia. Yo me comunicaba con él, cuando yo quería que él parara, yo le pegaba patadas al techo y el tipo paraba, me acomodaba el brazo, me daba ánimo y fue una persona que me ayudó mucho. En ese viaje a la ambulancia me pasaron muchas cosas dolorosas y desagradables. Por ejemplo, por la cantidad de suero, pues a mí me dieron ganas de orinar. Y yo le digo a él, necesito orinar, y me dice, hombre, no tengo cómo bajarte, no tengo nada, tienes que orinarte en los pantalones. Entonces, eso fue supremamente desagradable, fue algo muy, llegar a ese estado fue muy, 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 muy incómodo. Y bueno, a medida que va pasando el tiempo, yo ya había perdido muchísima sangre, tenía mucho dolor. Me pasó algo bastante curioso. Se me pasó a pasar toda mi vida rapidísimo. Toda mi vida, toda la película de mi vida. Pero lo curioso era que era de todas las cosas malas que yo había hecho desde niño. Obviamente no cosas muy malas, todas las pilatunas que uno hacía de niño y todas las cosas malas. Y después de esa experiencia, fueron como dos etapas. Después de que eso pasa, yo sentía en ese momento como una necesidad grande de avisarle a las personas que yo quería que había, como que sí había algo detrás de la vida, después de la vida. Y después pasó una experiencia que obviamente me lo confirmó ya por mi estado, había pasado ya mucho tiempo por la hemorragia tan grande, había perdido mucha sangre. Yo entro en un proceso y entro al túnel. Es un túnel donde eso es muy difícil de explicarlo y decirlo porque uno se queda muy corto realmente en describir cómo es la experiencia y cómo es el sitio, porque realmente es algo tan especial, tan grande que nunca sería capaz de describirlo realmente como es, pero básicamente tú entras en un túnel donde hay muchísima luz, donde sientes una paz y un amor incondicional, y al final de ese túnel estaban unas personas que eran unas personas que yo conocía por fotos. Entonces, yo después de muchos años hablando con algunas personas que sabían del tema, me explicaban qué era lo que había pasado. Me decían, tú cuando naces, está pendiente el médico, tu familia. Cuando tú mueres, naces a una vida espiritual y ahí están unas personas que te quieren y te están esperando para que tú des ese paso. Entonces, yo estoy hablando con ellos y ellos básicamente me dijeron que si quería acompañarlos o si yo me quería quedar. Entonces, como yo había luchado tanto por mantenerme vivo, realmente yo era tan joven y había peleado tanto por mantenerme vivo, yo hablo con ellos y les digo que yo prefiero quedarme, a pesar de que es una experiencia de muchísima paz. Yo aprovecho y digo a las personas, morirse es muy bonito, realmente es algo que todos podemos estar tranquilos, es una experiencia que no es dolorosa, es una experiencia muy bonita y ya ellos obviamente me hicieron una observación que yo ya había
me había dado cuenta que había como otra vida después, que tenía que hacer más obras buenas de las que yo venía destinado a hacer. Entonces, finalmente ya en ese proceso regreso. En ese momento ya estoy ahí en urgencias en una clínica en Bogotá, me reaniman, me hacen una transfusión de sangre y me estabilizan. Todas estas cosas, ¿por qué le pasan a uno? Yo era una persona que le tenía pavor, pavor a las agujas, a los hospitales. Yo entraba a un hospital y con el solo olor a lejía ya me temblaban las piernas. Es más, yo me gané una beca, pero no la acepté cuando me dijeron que tenía que ir a hacerme unos exámenes médicos y que me tenían que sacar sangre. Yo le tenía pavor, pavor, y dije, no, renuncio. Entonces, en este proceso que empieza para mí, eh, pues se me acabó el miedo a las agujas, se me acabó el miedo a todos estos temas, porque pues yo, eso fue un viernes cuando casi me muero, y curiosamente el lunes tuve la oportunidad para volverme a morir, porque me dio una embolia graso, que es la grasa del hueso, se va por el pulmón, por la sangre y me tapó el pulmón izquierdo. Cuando me pasa esto, pues afortunadamente estaba en el hospital, yo termino en la unidad de cuidados intensivos una semana y esa fue una experiencia también bastante fuerte porque como tenía tanto tiempo para pensar y pues es un sitio realmente que es bastante deprimente porque ese pitico del corazón te lo aguantas un segundo y ya después es bastante desesperante. Y en ese fue una semana que tuve mucho tiempo para reflexionar. Bueno, era una semana que no pude comer ni tomar nada porque me metían a la cirugía muy seguido. Y en ese momento se da uno cuenta, yo como era tan joven, uno siempre piensa que uno se va a morir, pero uno se imagina que uno se va a morir de viejo. Y uno tiene la convicción de que los accidentes son para cualquiera, menos para uno. O sea, uno siempre piensa que eso le va a pasar a cualquiera y menos a uno. Entonces yo me acordaba cómo con mis amigos hacíamos carreras, bueno, una cantidad de cómo arriesga uno la vida muchas veces por pensar que a uno nunca le va a pasar nada. Entonces, eso fue una semana de muchísima reflexión y de entender muchísimas cosas ahí de cómo va la vida y todo. A mí me hicieron varias cirugías y todo lo que hicieron fue reconstruirme el brazo con injerto y piel, pero mi brazo iba a quedar fijo, mi brazo no iba a tener movimiento. Entonces, por circunstancias de la vida, yo tenía un tutor externo, ese tutor se infecta un clavo, me lo quitan antes de tiempo y ven que yo tengo algo de movimiento sin dolor. Entonces, para no alargarme mucho, finalmente yo tengo movimiento sin tener codo. Entonces, he sido una persona muy afortunada y esta experiencia, pues creo que me hizo crecer mucho como persona y me cambió, pues obviamente, totalmente la vida. Entonces, básicamente eso fue lo que yo viví, la experiencia que sentí. Quisiera que regresáramos a diferentes puntos importantes dentro de la experiencia, Marco. Sí, Y el primero es, menciona Marco que en el momento de subirse al bus ve que se acerca otro hombre un poco malhumorado. sí. ¿Podría detallar un poco mejor esta experiencia? ¿Este hombre tenía asignado la silla en la que usted estaba sentado o qué fue lo que sucedió para No, hacer el cambio? como es realmente, él es de las últimas personas que se sube al Ujú. autobús. Él ve el puesto que yo acababa de dejar libre y él aleatoriamente se sienta ahí. Pero sí era una persona que se le percibía como mucha angustia, como mucho miedo. Sí, era una persona como malhumorada, pero obviamente era una persona también muy joven. A mí me impactó muchísimo eso y sobre todo el hecho de después de cuando yo pregunto y me dicen, no, la persona que murió era una joven que iba adelante, entonces me impactó mucho haber estado sentado ahí y sobre todo que me hubieran avisado. O sea, eso me impactó muchísimo.
Esto que menciona Marco también suele ser recurrente en muchas personas y es que se presiente la muerte. Es como si el mundo diera avisos, hubieran símbolos que hablaran de lo que puede suceder. Luego, Marco refiere que cuando sucede toda esta experiencia y va en la ambulancia, empieza a cruzar el túnel, un túnel de luz, en donde se siente una gran calma, un gran estado de tranquilidad, de paz, y es recibido por unos seres que le presentan una información. ¿Cómo eran estos seres? ¿Recuerda usted de cómo estaban Brillo. vestidos? ¿Tenían alguna forma humana u otra? Y sí, tenían una forma humana, era como si fueran como unas túnicas blancas brillantes, eran realmente lo que te decía, es muy difícil describir esa experiencia porque se quedaría uno muy corto en la sensación de paz y amor, en cómo brillan esas personas. ¿Mm? Obviamente yo las conocí no en vida, sino las conocí por fotos, o sea, sabía quiénes eran, pero por las fotos. Pero se veían muy tranquilos, se veían muy jóvenes, se veían muy bien. Estas personas eran familiares. Sí, ahí estaba mi abuelo, estaban básicamente mis abuelos, eran los que estaban ahí. Mis abuelos y un tío abuelo. Sí, ellos eran los que estaban ahí esperándome. Este es otro de los puntos recurrentes en las experiencias cercanas a la muerte. Y es que en el momento de partir o de tener estos encuentros con estos seres, se mencionan tres tipos principalmente de seres. A veces son seres de luz, seres muy altos o seres en forma de ángel, usualmente se menciona esto. También mm, personajes o ideas religiosas en las que creemos, por ejemplo, la imagen de Jesucristo o de la Virgen María, o también familiares. Pero hay una particularidad y es que generalmente estos familiares ya están fallecidos. Cuando Marco entra a este espacio, a este lugar de paz y de tranquilidad, entendiendo que la razón no alcanza para poder explicar esto, porque trasciende, digamos, toda idea o concepción que tenemos en este planeta o en esta dimensión, Marco recuerda cómo, cómo eran los colores, cómo era este lugar, cómo era este espacio, habían objetos. ¿Cómo podría describir este sitio? Sí, no, yo creo que no habían objetos, había, o sea, realmente el sitio yo pienso que importa mucho es por la luz que hay, porque no es una luz mm, como la que nosotros estamos acostumbrados a ver, es como una luz de diferentes colores, dimensiones, y, y en ese momento no hay esa sensación de espacio-tiempo. Es algo que queda uno como en otra, no sé, como otra dimensión o algo así. Pero sí, yo pienso que lo que más resaltaría el sitio, sí, es la luminosidad y a la vez la paz y la tranquilidad que sientes al estar como en esa travesía. Yo me acuerdo que yo a medida que veo la luz al final, pues yo empiezo a avanzar y a medida que voy avanzando, ya cuando estoy cerca es cuando descubro quiénes son las personas que estaban ahí, porque inicialmente cuando las veo al final yo no identificaba quiénes eran ellos. Y a medida que pasa el tiempo y pues ya fue cuando descubrí que eran pues unos ancestros míos. Antes de continuar, quisiera invitar a todas las personas que nos están viendo a que si les gusta este contenido, por favor se suscriban, dejen un me gusta y comenten si ustedes o alguien que ustedes conocen cercano ha tenido una experiencia cercana a la muerte. También quiero recomendarles el libro de Marco, el cual se llama Don Positivo, toda dificultad es una oportunidad. Allí Marco, un poco más adelante, nos va a comentar un poco de qué se trata este libro, pero intuyo que habla de esta experiencia cercana a la muerte y algo más. Regresando a la conversación, Marco, quisiera por favor que nos comentara, luego de esta experiencia, las personas suelen regresar con algunas, digamos, habilidades extrasensoriales en muchos casos,
pero además de eso también con una perspectiva diferente de la vida. Muchas veces se habla de que la vida tiene un giro de 180 grados, en donde se reestructuran nuevamente las creencias, digamos, lo que se viene a hacer a este mundo. ¿Fue su caso, Marco? Sí, indudablemente. Yo digo que nosotros somos personas muy afortunadas, los que hemos tenido la oportunidad de vivir una experiencia cercana a la muerte. No, indudablemente esto es algo que le cambia a uno la vida. Después de eso, a pesar de que era pues muy joven, bueno, yo era muy fiestero, me gustaba mucho el trago y todo, y después de eso hice un poco un cambio en mi vida. Obviamente seguí siendo joven, disfrutando la vida, pero sí hubo un cambio. Pero sobre todo yo pienso que el cambio más grande es que aprendes a valorar la vida, porque nosotros desafortunadamente valoramos algo es cuando ya lo perdemos o estamos cerca de perderlo. Entonces, yo soy una persona que después de esa experiencia, siempre que me despierto, apenas me levanto, doy gracias por estar vivo, por permitirme disfrutar la vida. Yo soy una persona que disfruto toda la vida, siempre procuro ver lo bueno de cada experiencia, siempre aprovecho cada momento de disfrutar el ahora, porque muchas veces nosotros pensamos mucho en el pasado y eso nos genera nostalgia, o estamos pensando mucho en el futuro y eso pues, nos genera ansiedad. Entonces realmente después de una experiencia de esta, yo creo que uno realmente empieza a disfrutar del ahora, de vivir el momento, de disfrutar, porque o sea, realmente la vida es muy bonita y nosotros muchas veces dejamos de disfrutar la vida y la felicidad, por ejemplo, está en este momento. Esta conversación que estamos teniendo, no sé, estar tomándote un café viendo el paisaje tan bonito. Hay tantas cosas que son tan bonitas y dejamos de disfrutarlas por estar pensando en otras cosas. Entonces yo pienso que lo, lo más grande es eso, de vivir el día a día, disfrutar cada momento. Y yo creo que detrás de eso es donde está realmente la felicidad, de poder disfrutar de esas cosas pequeñas que hacen que sea muy bonita la vida. Yo creo que eso es lo más grande después de una experiencia, que aprendes a valorar la vida. Obviamente también a medida que va pasando el tiempo, complementándose con otras experiencias, digámoslo si se quieren llamar así, dolorosas, pues tú vas madurando y también vas creciendo a nivel espiritual y personal, a nivel, por ejemplo, de no juzgar las personas, porque pues, nosotros siempre somos muy dados a juzgar las personas. Entonces te vuelves como más empático, tienes más, tu inteligencia emocional seguramente se desarrolla más y en vez de juzgar a una persona, seguramente te pones en el momento o en las circunstancias y dices, esta persona, ¿por qué actúa así? O sea, algo realmente tenía que estar pasando, o sea, no, procuran no juzgar las personas, entonces se vuelve uno más empático, más sensible a nivel de la naturaleza y los animales también te vuelves como con más conexión. Y lo que tú dices, las personas, digámoslo así, después llegamos como con un regalo, con un don después de esas experiencias. Y es curioso, mira que yo lo descubrí hace muy poco, o realmente fui consciente de eso, no sé, creo que hace un año. Y a mí me pasaba algo que yo daba por hecho que todas las personas lo tenían y después es cuando descubro que no. A mí me pasa algo muy curioso y es, a mí me hablan mucho y me dicen muchas cosas, pero cosas desde muy sencillas hasta cosas un poco más, o sea, a mí me dicen, por ejemplo, estas recetas. Me dicen, óyeme, porque me dan unos, a mí me gusta cocinar y me dan ciertas cosas y curiosamente, un día yo iba caminando por aquí en el pueblo, y hay un centro comercial que es una casa antigua. Yo voy caminando por el frente y la casa era de fachada blanca, es una casa colonial muy bonita que restauraron, pero la pintaron de azul. Entonces yo voy caminando y me hablan y me dicen, uy, esta gente pintó esa fachada azul, se les van a bajar las ventas, el azul va a hacer que se vaya el dinero. Entonces, bueno, curiosamente después estuve hablando con el dueño del sitio y le dije, Fernando, ¿cierto que a ustedes se les bajaron las ventas después de que pintaron? Y él me dice, sí, sí, inmediatamente, ¿tú por qué sabes? Entonces, yo asumía que eso lo tenían todas las personas y una vez comenté con varias personas, les dije,
¿A ustedes no les hablan y les dicen cosas? Y todos me decían, no. Y decían, ¿en serio no les hablan y no les dan? Y decían, no, no, no. Entonces yo, después de comentarlo con algunas personas, descubrí que era algo que yo tenía. Pero yo asumía que todas las personas porque es que a mí me hablan muy claro y me dan mucha información muy certera y muy firme, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue una de las cosas que tengo como regalo después de esa experiencia cercana a la muerte. Justamente nuestra anterior invitada tuvo tiene una habilidad similar a la que Marco menciona, y es que ella también tiene ella dice que tiene unos guías espirituales después de esta experiencia cercana a la muerte que tuvo, que generalmente le hablan acerca de sucesos que pueden ocurrir o de ideas que ella diferencia muy bien de la intuición, porque a veces la intuición también funciona y nos dice, bueno, esto lo debes hacer, esto no, pero ella menciona que es algo diferente, que es una voz que le dice esto sí o esto no, y ella lo logra diferenciar. Entonces es muy interesante porque Marco no es el primero que lo vive. A mí me pasa eso, y no es intuición, porque te lo hablan y te lo dicen a nivel de negocios, también me lo dicen, eso no va a funcionar, o esta persona no, o no, no te vayas por esta vía porque puede pasar esto. Entonces sí, dan una información muy clara, y de lo que te digo, de negocios, de recetas, bueno, de todo, de todo. Muy interesante este tema. Y ahora quisiera, Marco, hacerle una pregunta, y Y es, Marco y todas las personas que han tenido estas experiencias cercanas a la muerte han estado a puertas de lo que viene a ser la siguiente dimensión. Generalmente, muy pocos han cruzado ese umbral y han vivido, digamos, en un mundo espiritual. Basado en la experiencia que ha tenido Marco y en las experiencias que ha tenido a lo largo de su vida, lo que ha escuchado acerca de todo esto, ¿qué cree Marco que hay al otro lado? ¿Qué nos puede esperar a los seres humanos al otro lado del umbral? pues yo pienso que las personas se pueden quedar tranquilas hoy. O sea, uno siempre ve la muerte como algo doloroso, como algo que genera miedo, como algo lejano. La muerte es una experiencia muy bonita. Yo les digo a las personas que se queden tranquilas, que lo que hay al otro lado es muy bonito. Yo no me quedé porque yo sabía que tenía que venir a hacer más cosas en mi vida, pero perfectamente me había podido quedar porque es una experiencia de mucha paz y de mucho amor. No era una experiencia dolorosa, entonces las personas pueden estar tranquilas que lo que se van a encontrar allá es algo muy bonito y van a estar acompañados en ese paso. Van a sentir ahí, seguramente si no son familiares, estará algún guía espiritual o alguien orientándolo para lo que tiene que pasar. Entonces, quédense muy tranquilos, es una experiencia, bueno, y es lo único seguro que tenemos, ¿no? Porque para morirse el único requisito es estar vivo y en cualquier momento aplicamos para poder dar ese paso, ¿no? Entonces, no cometan ese error de pensar que siempre la muerte va a llegar cuando estén viejos, porque uno muchas veces deja de decir cosas a las personas que uno ama o deja de hacer ciertas cosas eh, pensando que uno tiene tiempo. Yo lo digo porque con mi papá teníamos dos temperamentos muy parecidos, éramos un poco, o sea, chocábamos mucho y, y mi papá murió de repente de un infarto de 62 años y yo me quedé con muchas cosas por hablar y muchas cosas por decirle a él. Entonces, aprovechen que pueden decirle a personas que los quieren mucho o si tienen alguna cosa pendiente por hablar, háblenla, porque muchas veces después no va a haber una oportunidad para decirle a esas personas cuántas las quieren o algo especial. Ya para ir cerrando y hacer las últimas Sí. preguntas, Marco, em, ¿cuál es la idea de Marco acerca de la espiritualidad? ¿Qué, digamos, qué concepciones tiene acerca de la vida después de haber vivido esta experiencia?
tenemos un propósito los seres humanos, existe Dios, ¿por qué estamos los seres humanos en este universo? Sé que probablemente no vaya a tener las respuestas exactas a estas preguntas, pero ¿cuál es su idea acerca de estas ideas? Yo pienso que yo he evolucionado a través del tiempo. Lo que te decía, yo estudié en un colegio religioso, tenía un concepto de la religión. Después, a través de otras experiencias que pasaron, seguramente me volví más espiritual. Y curiosamente pienso que uno evoluciona. Yo actualmente puedo decirlo que seguramente estoy más cerca nuevamente a la parte religiosa, obviamente sin ningún fanatismo ni nada, porque pues han pasado algunas experiencias con, pues, no las puedo comentar acá porque son algo que van a otro tema muy diferente, pero que me han hecho acercarme un poco más al tema religioso. Pero indudablemente sí que hay, o sea, un componente muy grande del ser humano es la parte espiritual y que hay unos seres de luz, hay un padre que está arriba. Lo que pasa es que ahora hay muchas distracciones en la vida y nos olvidamos de ese componente espiritual y ese componente espiritual, claro que está ahí, es muy importante. ¿Qué mensaje le gustaría dejarle a Marco al mundo y a todas esas personas que nos están escuchando, especialmente a aquellas personas que puede que estén pasando por una enfermedad, que hayan perdido algún familiar y haya partido al otro lado, digamos, del umbral, o que puedan ser escépticas ante ante la vida después de la muerte? No, yo les diría que indudablemente hay una vida después de la muerte y las personas que estén enfermas, que estén tranquilas, que van a estar mucho mejor cuando pase. Y las personas incrédulas, pues que aprovechen la vida, vivan cada día como si fuera el último momento, disfruten la vida y, y tengan un poco de empatía con las otras personas. Yo pienso que esa sería como mi recomendación. O sea, ojalá no tuvieran que vivir una experiencia de estas para valorar tanto la vida y de pronto, digámoslo así, el amor hacia las otras personas. Porque yo pienso que una de las cosas más grandes es que se te despierta un amor hacia las otras personas, hacia la naturaleza, hacia los animales. Es un respeto que yo diría que las personas traten de vivir una vida tranquila y procuren no joderle tanto la vida a los otros. Si no les hacen algo bueno, al menos no les hagan algo malo. Yo pienso que eso sería como lo que yo les podría decir. Ahora quisiera que habláramos un poco acerca de su libro, Marco. ¿Qué se pueden encontrar los lectores cuando empiecen a escudriñar o a leer este libro? Sí, este libro, o sea, bueno, obviamente cuando pase el accidente dejé muchas cosas que no conté. Cuando yo hablaba mi historia, todas las personas me decían, oye, eso está para que tú escribas un libro. Obviamente yo decía, no, yo qué libro, ni qué nada. Cuando realmente a mí me han pasado muchas experiencias en la vida. Yo tuve cáncer, bueno, me divorcié, me han pasado, bueno, una vez casi me matan también en un atraco. Entonces, realmente la muerte y yo nos hemos llevado bien siempre y me han pasado muchas cosas que finalmente yo tomo la decisión de escribirlas. Es un libro muy bonito porque lo escribo desde el corazón y básicamente es descubrir que detrás de cada cosa mala que seguramente uno tiene en la vida, es la oportunidad de descubrir por qué me está pasando esto, qué es lo que la vida me quiere enseñar a través de esta experiencia. Entonces, por eso el libro se llama Don Positivo, toda dificultad es una oportunidad. Ahí yo desde el corazón cuento muchas experiencias que me han pasado, cómo las he superado y dejo muchas recomendaciones de mis rutinas, de mis cosas. Es un libro muy bonito. Yo cuando lo escribí dije, me doy por bien servido que a una persona le sirva y he tenido la fortuna que me escriben muchísimas personas diciéndome, oye, me llegó tu libro en un momento muy difícil de mi vida, me reconfortó mucho, me ayudó. Es más, una familia lo tienen en la casa y cuando alguno tiene una dificultad, leen el libro y les da mucho ánimo y todo. Entonces, tengo muchas experiencias bonitas. Realmente es un libro que se lee muy rápido, un lenguaje muy sencillo, pero es muy bonito.
¿Cómo pueden adquirir las personas este libro? ¿Por qué Este medios? libro se puede adquirir por Amazon. Si quieres, al final dejamos el link y ahí pueden accederlo. Sí, es muy asequible el precio y se puede adquirir fácil. Si ustedes quieren adquirir este libro, lo vamos a dejar en la descripción del video. Y quiero agradecer a Marco por estar el día de hoy aquí compartiendo con nosotros. Y a ustedes que nos están viendo, quiero dejarles un mensaje. Y el mensaje es el siguiente. El tiempo es muy relativo. Los seres humanos somos una chispa en este universo. Y no sabemos qué va a ocurrir después de esta vida, pero lo importante es que ahora mismo tenemos el presente. Así que quisiera invitarlos a que se hagan preguntas acerca de la vida, acerca de la existencia. No solamente pasen por esta vida pensando que nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, sino que también hay muchas preguntas por develar. Hay muchos misterios en este universo y hay una dimensión espiritual que se mencionan en diferentes religiones, en diferentes filosofías y en diferentes lugares alrededor del mundo. Entonces, aunque seamos escépticos, que es muy bueno, es una gran herramienta para poder explorar el mundo, nos preguntemos qué hay más allá. Tal vez nos encontremos con respuestas que nos sorprendan. Yo soy David Pérez y quiero agradecerles por acompañarnos una vez más en Más allá de la vida.